con respecto a lo que recién señalaba Jessie, la tecnología nos ayuda mucho a validar lo que sentimos, lo que creemos que es la verdad, ¿cierto? Porque antes no se tenía esta información y la gente ocultaba mucho por temor a que dijeran que estaban locas, eh, cosas que percibían, como son las señales. Y en cambio ahora podemos relatar al instante situaciones con las que coincidimos y eso da mucha veracidad a lo que creemos. Eh, y estoy absolutamente de acuerdo que estando juntas, estando conectadas, nos genera estar en mayor vibración, en más alta vibración, y podemos percibir de manera más clara, más nítida, porque estamos en ese otro plano más que acá, inclusive. Y siempre pienso que estamos entre el cielo y la tierra. En cambio, cuando nos desconectamos de esto, nos volvemos demasiado terrenales, demasiado en la sobrevivir, en generar recursos, bienes, y no tanto en alcanzar ese cielo maravilloso, en develar información oculta, en generar esos tesoros en el cielo, como hablaba el Maestro Jesús, ¿cierto? Que es justamente estos tesoros que nosotros compartimos, que la muerte no existe, que existe vida más allá de la vida. Y, y voy a hablar puntualmente de estos tesoros con respecto a lo que varias hemos comentado hoy y ahora lo comento yo, lo que hablaba Lorena, de esa mano que toca su cabeza, ¿cierto? También lo decía la Claudita. Para mí eso es fuego electrónico. Yo lo vivía antes de que lo que pasó Daniel, antes de la trascendencia de mi hijo, ¿cierto? Lo he mencionado, lo vivía cuando daba clases de metafísica, cuando yo sentía que estaba hablando algo muy veraz, muy profundo, me daba ese fuego electrónico, es como una electricidad, es como una corriente, también lo mencionaba Jessica, pero que dice que le pasa a la Jessie en las piernas principalmente, ¿cierto? Bueno, a mí me daba una corriente desde mi cabeza hacia abajo y yo no entendía lo que era, no sabía lo que era. Cuando tengo la oportunidad de que una medium en el vuelo de la mariposa me contacta con Daniel. Y yo, bueno, con todas las dudas que yo tenía, luego de que trasciende mi hijo, ya nada era válido, todo tenía que entenderlo desde mi vivencia, todos los conceptos no valían, iba en busca de una verdad muy profunda, muy profunda. Entonces era recuestionármelo todo. Y dentro de este recuestionamiento ya no sentía ese fuego electrónico. Y cuando esta medium me toca a mí, lo menciono, esperé 6 horas a que me tocara a mí. 6 horas. Imagínate, yo lo necesitaba. Necesitaba entender, necesitaba saber, necesitaba corroborar un montón de situaciones. De lo mismo que estamos hablando ahora, de lo vivido, de los viajes, de la existencia de mi hijo, que seguía conmigo, ¿cierto? Bueno, entonces esta señora me dice, mientras esperaba, siento este fuego electrónico. Creo que fue en mi lado izquierdo también, Lore. Y lo siento así nítido, que me recorría mi cuerpo desde la cabeza hacia abajo. Y ella me dice, tú sentiste una sensación de electricidad, como si algo te traspasara. Y me dijo, ese
era tu hijo. Ese es Daniel, que pasó por tu cuerpo. Y ahí caí en cuenta y ahí entendí que ese fuego electrónico es la presencia de los seres de luz, es la presencia de nuestros seres amados en nosotros. Mira, y justo Jessy lo decía, eso que yo digo, tú vives en mí, ¿cierto? Claro que viven, y viven físicamente en nosotros. Yo digo, cuando doy un abrazo, Daniel está conmigo, sí está conmigo. Ese fuego electrónico que sentí en ese momento era Danielito que me estaba cruzando. Luego se lo comenté a José Luis de la Rica y me dice, yo cada vez que hago la meditación, cierro los ojos, siento ese fuego, esa sensación de electricidad. Y yo en ese momento dije, ¿será que estoy volviendo a creer? Porque no lo había sentido hace mucho tiempo. Y claro, ahí se me devela que es la presencia de nuestros seres amados. Y acá vuelvo a mencionar, yo repito muchas veces cosas que considero que son tan valiosas y que José Luis decía que somos pioneros, ¿cierto? Siento que va más allá, que esto después va a ser muy habitual y que se le va a develar a mucha gente o a la mayoría de las personas que vamos a tener un contacto muy claro, muy cotidiano, ¿cierto? Entre las energías sutiles que son del otro plano y nuestra energía física, que es muy material, muy física, claro. Entonces eso va a ser pan de cada día. Eso va a ser tan trivial como que nuestros hijos han estado en nuestro vientre en un líquido amniótico, en agua, y que nosotros ni nos inmutamos por eso, siendo que nosotros no podríamos estar más de 5 minutos debajo del agua, pero sí lo podemos hacer en el vientre, y un montón de situaciones que nosotros las hacemos ahora normales y no son normales, ¿no? Que ande un avión enorme de muchos kilos y millones de kilos en el aire y que pueda volar y no sé, cosas que son increíbles, el teléfono, nuestra misma comunicación de distintos países y estar al unísono acá. Bueno, esto que nosotros vivimos hoy va a ser más trivial, va a ser muy común y nadie se lo va a cuestionar. Al principio los teléfonos celulares eran como unos ladrillos enormes y la gente le da vergüenza usarlos y ahora uno anda hablando como si estuviera loca hablando por la calle con unos aparatitos muy chiquititos y como si nada, ¿cierto? Bueno, así va a ser de trivial y hoy se está develando el tema de los ovnis, por ejemplo, que ha sido la noticia, por lo menos acá ha llegado, que desde Estados Unidos ya están diciendo y se está abriendo información, ¿cierto? Y hay mucha gente que se cuestiona si existen o no, y qué son los ovnis, seres que están en otros planetas y dentro de este universo tan grande, ¿cómo podemos imaginar que somos los únicos? Entonces, bueno, cada vez va a ser más trivial eso, que existe con nosotros seres de otros planetas, que existe con nosotros seres que nosotros no podemos visualizar a simple vista, pero que están en ese otro plano sutil y están ahí con nosotros. Así que es maravilloso poder ocupar este sitial, poder ocupar nuestra corriente de vida para ser los pioneros, como lo decía José, para poder abrir caminos, para poder abrir mentes y corazones. Por eso, si ustedes se dan cuenta, todos los que estamos acá, que somos poquitos, porque hay más de 1000 y tantas personas en el grupo, pero ¿quiénes se quedan realmente? ¿Quiénes ocupan y ponen su corriente de vida a disposición para poder expandir esto? ¿A quienes les llegan mayor cantidad de señales y mensajes? ¿Para qué? Para que puedan develar esta información, para que puedan abrir estos caminos.
para que puedan, vuelvo a repetir, abrir mentes y corazones, para que de una u otra forma puedan sanar. Sí, somos pioneros, como decía José, y en ese sentido tenemos una gran responsabilidad, porque ya ni siquiera es cuestionarnos el viaje, pasamos una barrera. Hay gente que se lo cuestiona y se va, porque no entiende y porque su cuestionamiento mental va más allá y llegan hasta ahí y dicen, esto fue mi mente. Y se quedaron ahí, ¿cierto? A pesar de que dieron un gran paso de poder darse la oportunidad. Nosotros hemos pasado la otra valla más importante de darnos cuenta de que esto es real, de darnos cuenta que sí existen otros planos. Lo hemos visto en las dimensiones, cuando existe el primer plano, que es todo plano, ¿cierto? Y luego se dan cuenta que existe más que eso y que existe no un círculo, sino una circunferencia donde está la forma, ¿cierto? Y nosotros vamos más allá, que existe más que el 3D, que existe los planos sutiles, que se abren portales, que hay otros planos de manifestación que nosotros no logramos ver con nuestros ojos o con los 5 sentidos. Eh, Así que en el fondo yo creo que el corolario de esta reunión es decir que nosotras tenemos una misión. No es fácil decirlo y asumirlo, pero es parte de nuestro plan de velar, abrir caminos. Estamos llamadas y hemos puesto nuestra corriente de vida a disposición para ello. No es fácil salirse de esto. Cuando te das cuenta que debes hacer algo. Cuando te das cuenta que ya no basta con la vida del común denominador de la gente. Ya no basta solo con sobrevivir. Tenemos que vivir y develar. Tenemos que vivir y estar para otros. Tenemos que vivir y sanar. Pero ¿sabes qué? Ya no es una sanación del cuerpo físico. Es una sanación profunda a través del entendimiento. A veces las palabras se repiten, pero cambia la visión con que se escuchan, cambia el sentido con que se vive, cambia la profundidad con que se sienten. Así que, bueno, yo creo que sí, que el corolario de esto es decir, cada una de nosotras estamos llamadas y no podemos darle la espalda a los maestros que hoy no están encarnados, maestros que hoy quizás no pueden hacer la labor que nosotros sí podemos hacer. Por eso que agradezco mucho a la Lore, por ejemplo, que trabaja arduamente y está casi en todos los viajes mirando por si la necesitan. Yo la noto así una jeruca total. Se mete al viaje, ve si hay gente suficiente y se sale. Le agradezco el trabajo constante. Bueno, ¿para qué decir a las guías más antiguas, Jessie, que hace que esto continúe, ¿cierto? Y a las nuevas que tienen ganas, ímpetu de seguir avanzando y no saben por qué. Así como son los viajes también, que muchas veces uno no entiende y de a poquito empieza a entender que es parte de nuestro plan. Que es parte de nuestro plan y que solo nosotras podríamos haber avanzado hasta donde hemos llegado hoy. Porque de una u otra forma tenemos un camino recorrido. Así que eso. Dependencia de los viajes que decía la Maribel, ¿sí? ¿Y qué importa? Es lo que necesitamos. Y gracias por ello.
y gracias porque existen, y gracias porque creemos y tenemos fe y a seguir. Y miedo a no tener señales fluidas, eh, las señales vienen cuando realmente las necesitamos y todo es causal. Así que dejarlo todo, yo digo, en manos de Dios, en manos del plan, en, en fluir, en fluir. Como siempre, se nos pasa volando la hora. Yo creo que lo podríamos dejar hasta acá, pero doy la oportunidad para que alguien más mencione lo que siente, si es que necesitan, y ya vamos concluyendo. ¿Les parece?